Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, este es el último turno, son 8 minutos porque Ricardo Mejía declinó su parte. Me impresiona cómo diputados y diputadas viven en un disimulo, en un autoengaño. Pero más me impresiona el dogmatismo y la irreflexión. Es inadmisible la manipulación. El colmo, afirmar que aprueban este atraco, este despojo, este robo del siglo por sus hijos. Me parece un exceso y un manejo inmoral de manipulación grosera. Sus hijos, por cierto, mis hijos y los ciudadanos pagaremos a partir de la próxima semana un bono de deuda adicional a los 55,000 pesos que ya debemos cada uno de los 108 millones de mexicanos. Esto será por concepto de la deuda pública consolidada, que es de 6 billones de pesos, y habemos de sumarle 18,518 pesos más por concepto de la causa laboral, los llamados pasivos de Pemex y de CFE. Lamento que no midan algunos sus palabras. Considerar al Ejecutivo Federal como un estadista valiente es francamente un exceso, por más lambiscones y entreguistas que sean. ¿A qué reformador se le ocurre esta infamia, esta bestialidad económica de este tamaño? ¿Qué tipo de estadista daña de esta manera las finanzas públicas que están bajo su responsabilidad? ¿Qué tipo de legislatura puede aprobar y consentir un atraco de esta magnitud? ¿Cómo pueden perder dimensión y situar como grandes estadistas a vulgares mercaderes, vendedores del patrimonio nacional que más tarde veremos incrustados en los consejos de administración o como socios y accionistas de transnacionales con prestanombres? El esquema privatizador solo ha necesitado 2 décadas para convertirse en un generador irrefrenable de concentración de riqueza, extractor abusivo de rentas económicas y fracturador de estructuras sociales, donde la delincuencia generacional que azota el país es solo uno de los más crueles de sus efectos. ¡Cuánta soberbia! ¡Cuánta arrogancia! Al sostener que estas medidas legislativas y políticas depredadoras son una visión del siglo XXI. No es más que un acto de pillaje en beneficio de un grupo pequeño de hombres cuya codicia no tiene límite. Este pequeño grupo de ambiciosos es protegido por una clase política decadente y putrefacta que no representa a nadie. ¿Por qué no aprovechar las experiencias de California? ¿Por qué desoyen los procesos de reversión que operaron los países de Brasil, Argentina, Australia? ¿Por qué olvidarse de esta experiencia, la más cercana, que es California?
El caso emblemático en California ocurrió con la empresa energética Enron a mediados de noviembre del 2001. Abrumado por sus deudas, colapsó la empresa con sede en Houston, Texas. Después de divulgar sus millonarias cifras, se declaró en quiebra el 2 de diciembre de ese año. Su presidente, Kenneth Lay, cercano amigo de George Bush y de su familia, y obviamente aportó a la campaña importantes recursos. Es un escándalo que debería revisarse. Se le conoció como el Enron Gate y fueron impresionantes los costos para el estado de California y para los ciudadanos. Quizá ese es lo que se refería Brown, el gobernador Jerry Brown, cuando aconsejó a senadores mexicanos mano dura para evitar que los lobos feroces de la energía y el petróleo se los coman vivos. La duda es si toda la experiencia de los longevos organismos reguladores norteamericanos no ha servido para domesticar a estos lobos feroces de la energía. Los nobles organismos reguladores mexicanos, que lucen débiles y dóciles, ¿tendrán la mano dura y la capacidad para poder contener los excesos de ellos? Miren, yo siempre leí con mucho apasionamiento a Reyes Heroles. Para mí, un político con un gran prestigio, un jurista, un historiador. En 1964 fue designado director de Pemex. Ese fue el primer puesto de alto rango que ocuparía. El primero que puso todos sus dotes de negociador. Tenía una característica: intransigente cuando se trataba del interés nacional. Todas sus cualidades de administrador y toda su decisión de político habrían de entrar en Pemex para bien del país. Uno de los nombramientos, el Instituto del Petróleo propuso como su primer director al insigne Javier Barros Sierra. Se abrió la industria petrolera, se crearon investigaciones científicas propias. Barros Sierra fue un mexicano excepcional. Con esto concluyo. Señalaba en aquel tiempo con precisión Barros Sierra: el compromiso político del servidor público es que no se puede ser administrador del servicio del Estado o al servicio del Estado si no se está comprometido con los fines políticos de él, porque a él se sirve. Si no se está de acuerdo, se debe renunciar, pero nunca se debe de perder el carácter prioritario de la empresa más importante del país, decía Reyes Heroles y decía Javier Barros Sierra. ¿Cuánto extrañamos a estos sí estadistas que le dieron prestigio y grandeza a nuestra nación? ¿Cuánto los extrañamos? Ahora sumidos en una caterva de menores.